me recuerda mucho la primera vez que estuve acá en Bogotá, hace como 9 años en el Festival Independiente de Teatro, que una persona me preguntó, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo decía, bueno, pues hago humor político, pero hago canciones, pero hago teatro de cabaret, no sé qué. Me dice, como Jaime Garzón. Le digo, ¿qué hace? No, pues hace todo eso. Le digo, ¿y dónde está? Quiero conocerlo. Me dice, lo mataron. Y me cimbró porque siento que en México actualmente estamos viviendo una situación en que incluso el payaso está en el objetivo de los que no son partidarios de la libertad de expresión o de las ideas diferentes. Entonces a mí me cimbró cuando me enteré, porque me lo habían pintado como, decía, bueno, con Jaime Garzón podríamos irnos esta noche a beber unos mezcales y seguramente platicaríamos de muchas cosas. Después, pues viendo su trabajo, volviéndome un gran admirador de él, pues me parece terrible que lleguemos a este punto en el que hasta los humoristas, hasta los juglares, vuelvan a vivir esta situación que vivían en las épocas de los reyes medievales, ¿no? Que los colgaban o los decapitaban por atreverse a burlarse del rey. Entonces, bueno, sí hay una conexión fuerte entre el humor y lo que nos duele, pero a veces de pronto lo que nos duele rebasa cualquier posibilidad de reírnos. Traemos ya una etapa seria, hay una curva, cómo se va acelerando el asunto del humor que se toma en serio. Aprovechamos este momento de bajón y cuando se sientan a escribir, porque resulta que nuestros dos invitados también tienen unas facetas como escritores, y como escritores en esta mirada casi profesional del oficio, que el profesional es que publica, se preocupa por los componentes narrativos, una cantidad de cosas, y entonces cómo normalizan, entre comillas, esta relación espontánea con las palabras para volverla a texto escrito. Me perdí. ¿Cuándo se pone juicioso escribir? No, pues yo tengo la disciplina de la escritura diaria. En la narrativa, últimamente no he podido hacerlo con el juicio que me interesa. Es por etapas y por necesidad, sin embargo, siempre vivo recogiendo ideas para contar historias. A mí ya en el oficio escritural lo que más me gusta escribir es narrativa. Me gusta escribir más cuentos o un par de proyectos de novela en camino que escribir teatro o que escribir para el audiovisual. Me parece como el ejercicio creativo, el ejercicio más complejo que me demanda más ponerme en la tarea, porque es primero como qué voy a contar, cómo lo voy a contar, y después de que lo he contado, venga a ver cómo vamos a pulir esto para que tenga una forma literaria agradable o aceptable, no sé, no tengo la palabra exacta para eso, pero sí, es como hace parte de mi quehacer. Hay momentos en los que tengo muchísimo más tiempo, entonces le dedico más horas al día a la narrativa, pero yo escribo por trabajo, por oficio, a diario, todos los días. En mi caso, llevo, bueno, desde niño mi ideal fue como muy claro, yo quería ser escritor, básicamente porque pues, crecí en un lugar donde había muchos libros y discos y no tenía barrio. Crecí en una zona de la Ciudad de México muy urbana, muy cercana al aeropuerto, donde todos mis vecinos estaban en silla de ruedas o habían sido atropellados. Cada que intentaban salir a jugar con su balón o con una bicicleta, tenía 3 vecinitos atropellados, que ya no podían caminar. Entonces mi madre, obviamente con ese antecedente, jamás me permitió salir a la calle a jugar. Entonces yo no tenía amigos de barrio, no tenía un lugar donde ir a jugar, ni amigos en esa infancia, y pues mis amigos fueron los discos y los libros, y pues me volví un chico muy antisocial. En la escuela pues no sabía jugar fútbol, entonces era como muy aislado, y esto pues me hizo también empezar a escribir muy pronto. Empecé a escribir en un periódico que ya no existe, que se llamaba El Nacional. A los 16 años empecé a escribir de lucha libre, que no sabía nada, pero bueno, pues así iba aprendiendo yo un poco de todo. Recorrí todas las secciones del periódico, luego empecé a hacer columnismo político, y todo esto para mí era supuestamente una práctica para un día poder ser escritor.
hice mucho tiempo y lo sigo haciendo, escribí guiones para televisión, guiones para radio, horóscopos en revistas, toda clase de cosas, y pues todo lo tomé como un entrenamiento. La cosa es que haciendo todas esas cosas, haciendo radio, haciendo guiones, ganándome la vida, tratando de llevar alimento a mis 2 hijos, la verdad es que no tenía tiempo para escribir lo que yo quería escribir, que era poesía, literatura, narrativa. Tuvo que suceder esto que conté, de romper el micrófono, de salirme de la radio, de dejar de tener estos compromisos que me tenían en una gran zona de confort económica. Justo al renunciar a todo eso fue cuando encontré ese espacio maravilloso para poder escribir, y salí de la radio hace más o menos 2 años, y en 2 años he publicado 3 libros. Entonces me dicen, ay, de pronto se te ocurrió escribir. Le digo, no, llevo muchos años anhelando este momento y este tiempo, y afortunadamente todo ese tiempo que esperé y que estuve haciendo 1000 otras cosas, pues realmente funcionó como un gran entrenamiento, porque los libros prácticamente ya estaban ahí. Es el ejercicio. Yo ahorita estaba oyéndote, pensaba también en 2 cosas que son para mí como importantes a la hora de escribir. Uno es que a veces ocurren situaciones, muertes, tragedias o hechos particulares que dicen uno, mierda, yo debería escribir algo sobre esto. Y lo otro es la provocación. Quiero aprovechar acá para saludar a uno de los mayores provocadores que he tenido en mi vida, que es el maestro Manuel Hernández, que lo tuve como maestro en la Universidad Central hace 10 años, y cada clase con él, yo sí invito mucho a la gente a que se meta a los talleres de literatura, a que asista, porque conocer la técnica, acercarse a la técnica y el leer y el encontrar personas que lo reten a uno, lo invita a escribir, lo invita a escribir, y uno puede mantenerse en el oficio. Y lo que tú dices, ese entrenamiento, para mí la creatividad es como un músculo, o sea, uno tiene que estarle dando, y eso hace que el músculo esté caliente y pueda uno producir ejercicios creativos de distinto tipo. Ya la literatura como tal es otra cosa que demanda un trabajo más dedicado y delicado, pero que se alimenta de eso, de esa capacidad. Yo, al contrario a Fernando, en mi caso yo empecé a escribir ya después de los 30 años. O sea, de pelado siempre tuve claro que yo quería ser o guitarrista de rock o actor, ¿sí? O actor, pero mi mamá, mis papás eran viejos, ellos se casaron ya muy grandes. Cuando yo nací, mi papá tenía 60 años, mi papá ya ha sido cantante, mi papá ya ha sido muy borracho. Entonces mi mamá tenía el temor de que si yo me dedicaba a la música, iba a ser igual de borracho que mi papá. Entonces nunca me dejó aprender a tocar guitarra, y no aprendí a tocar guitarra, pero lo otro sí. ¿Sí? ¿Y la agronomía entonces cómo se atravesó? No, la agronomía, eso sí, siempre que me preguntan, pero ¿cómo un agrónomo resulta dedicado a la actuación? Por el autocultivo, ¿no? Yo creo que empecé a estudiar agronomía porque sabía que metido ahí iba a lutar en otro campo. No, eso fue. Yo cuando entré a la Universidad Nacional yo tenía 17 años, iba a cumplir 18. Yo había sido el mejor bachiller del colegio. Había sido el mejor bachiller del colegio a pesar de que llevaba 3 años con matrícula condicional. Llevaba 3 años con matrícula condicional porque era muy cansón. Entonces estuve a punto de que me echaran, pero las notas me mantuvieron ahí. Entonces, que tienen que estudiar. Claro, uno en un pueblo, yo no me había cuestionado, no me había planteado la posibilidad de estudiar el teatro como carrera, porque en Tocaima no sabíamos que existía la Escuela Nacional de Arte Dramático, a pesar de que teníamos paisanos que pues Hugo Afanador y fue mi vecino en una época cuando yo llegué por primera vez a estudiar acá en Bogotá, que me han echado del colegio del pueblo, me vinieron a estudiar aquí a un antro llamado el Liceo de los Alpes, donde todos veníamos echados de algún lado. Entonces después de eso, cuando volví al pueblo, yo empecé a militar en un partido de izquierda antes de cumplir los 16 años. Entonces a creer en la revolución, en que la tierra era para aquel que la trabaja. Mi familia era campesina, la familia de mi mamá
eran todos campesinos de un pueblo cercano a Tocaima llamado Jerusalén, y yo como no sabía qué estudiar, yo dije, no, pues la agronomía, la revolución, y además lo único que tenía claro era que quería estudiar en la Universidad Nacional. Pasé a la Universidad Nacional, empecé a estudiar agronomía, y al primer semestre dije, ahora yo para qué carrera cojo. Yo siempre me debatía entre estudiar farmacia, porque me gustaba la química, alcancé a pensar en economía y en algún momento en antropología, cuando estando en quinto semestre, se forman los grupos institucionales de la universidad. O sea, había grupos de teatro, pero divulgación cultural, que lo dirigía en ese tiempo una ceramista llamada Tricia Lina, contrató dos directores, que fueron Gustavo Londoño, en paz descanse, y Carlos Peroso, que creo que también ya falleció. Yo me enteré tarde, no pude quedar en esa convocatoria porque no llegué a la audición, pero 6 o 7 meses después Peroso salió y volvieron a armar el grupo, entonces ahí me presenté, y entre 500 que nos presentamos quedamos 15 para conformar el grupo de teatro de la Universidad Nacional. A los 3 días de estar en ensayos, yo sí llegué y yo dije, ya sé cuál era el asunto que tenía con la carrera, y si hubiera sido lo mismo con agronomía, economía, biología, de pronto por ahí si hubiese estudiado antropología me hubiera sentido más cómodo, pero yo ya iba en la mitad de la carrera o más adelante y no, pues ya termino esta nota. Y lo otro pues es que la agronomía sí era muy chévere en términos de convivencia. Mis colegas, compañeros de universidad siguen siendo mis grandes amigos, porque nosotros, pues, fue agronomía y turismo, nosotros nos estábamos viajando por todo el país, entonces convivíamos y teníamos una cercanía enorme y éramos y somos muy amigos. Además creo que eso tiene mucho sentido. Yo a veces creo que cuando uno tiene una gran pasión profunda en la vida, quizás debe estudiar todo menos eso. Es decir, no es que desconfíe de los procesos académicos, pero todos mis amigos que estudiaron música, por ejemplo, ya odian un poco la música, o tienen que tocar en bares, o tienen que hacer cosas que no les gustan. Siento que el pasar por cosas que a lo mejor no son lo que íbamos a hacer, pero el ser curiosos y tener esta vocación un poco arriesgada de probar en diferentes escenarios, va formando un sedimento que es muy importante a la hora de escribir, y además va creando también una especie de una cierta desfachatez para poder entrarle a cosas de las que a lo mejor uno no sabe nada, pero sabes que por lo menos de ahí puedes contar una historia. Los profesores de la facultad, entonces estoy con el consejo estudiantil, yo fui presidente del consejo estudiantil y empezamos a hacer fiestas, y estos males me decían, no, Julio, usted tiene que ser el próximo profesor de Arumo. El profesor de Arumo era un agrónomo que tenía el programa institucional de la Federación Nacional de Cafeteros. Él hacía compras, era un man divertísimo, era borracho, como buen agrónomo, pero yo decía, no, yo la verdad no quiero ser el profesor de Arumo, yo lo que quiero es actuar en la vida. Curiosamente, yo me estoy formando profesionalmente ahora. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Antioquia, estamos en un programa de profesionalización para personas que tenemos más de 20 años en el oficio. Pero a propósito de lo que tú contabas, yo tuve en esos múltiples rebusques que le toca a uno en este oficio, con un amigo montamos un taller de actuación. Entonces es un amigo que era director y él se levantaba todo ese pocotón de protagonistas de novela, ¿sí? Con aspiraciones a actores, pero nunca pasaban de ser protagonistas de novela, realmente. Había uno que otro que servía, y alguna vez me llegó un pelado con muchos deseos de ser actor, y el pelado, uno era el que pagaba más puntual, no fallaba ninguna clase, estaba siempre ahí a tiempo, y era malo, Dios mío, malo para ese muchacho. Decía, no, o sea, entonces para mí eso era un tormento diario, y yo decía, ¿yo qué hago con ese pelado? ¿Cómo hago? Entonces un día yo empecé a hablar con él, y le dije yo, venga, ya ve, Daniel, cuénteme una cosa, ¿usted qué hace, hermano? ¿De qué? No, en la vida. Me dijo, no, pues yo en la mañana tomo un taller con Vilma Sánchez, una actriz, en la tarde tomo un taller con otra gente, y aquí en la noche no tomo un taller con usted.
¿Todos los días? Sí. ¿De lunes a viernes? Sí. ¿Y qué más hacen? No, pues, eso y tal. Me dijo, ¿por qué? Entonces, dije, no, ya dejé de tomar talleres. Y entonces ¿qué hago? Y yo, no sé, weón, vaya, juegue billar, vaya emborráchese, busque que lo atraque. Sí, cómase a alguien o que se lo coman, pero que le pase algo en la vida. Le pase algo en la vida porque usted que, no, pues es que aquí no le está pasando nada ya. Entonces, ¿me entiendes? O sea, es que también es eso, es decir, la vivencia, cuando alguien dice, no, es que yo quiero escribir, ¿de qué? No, quiero escribir, pues, sí, pero ¿sobre qué? Sí, y uno tiene que tener, pues, historias recogidas. No se trata de ir necesariamente a una escuela de escritores, no, que piensan muchos, no, o sea, perdón, o sea, sí hay cosas que se tienen que aprender de gramática. Sí, los rudimentos, pero de resto uno necesita tener como una visión del mundo. Ahora me acordaba, por ejemplo, en enero del año pasado se murió Óscar Bolaño. Óscar Bolaño fue un jugador de fútbol, que fue jugador de Santa Fe. Yo soy un hincha de Millonarios, pero él fue jugador de Santa Fe y fue jugador de la primera selección Colombia gloriosa que tuvo este país, que no es la de paso ese en Chile, de 4-4 en Rusia, sino es la selección Colombia de 1975, que quedó subcampeona de la Copa América, un evento del que nosotros no teníamos ni idea que existía además. Y esa fue la primera vez en la vida que yo recuerdo que nosotros tuvimos como una sensación de triunfo, porque aquí, pues, o sea, la palabra campeón mundial, eso era un lujo, que ya había estado Cochise, ya apareció Pambelé, pero la primera vez en el fútbol fueron estos manes. Entonces, cuando yo leí de la muerte de Bolaño y supe que en sus últimos años lo había mantenido su hijo, que fue futbolista profesional después y jugó en Europa y fue selección Colombia también, me causó un profundo dolor, más que un malestar o rabia, me causó mucho dolor porque yo decía, mierda, este man y toda esa generación nos regalaron una alegría que es chévere que los jóvenes sepan que eso pasó, que antes de James, de Falcao y de todos estos, hubo otra gente que en algún momento asomaron la cabeza y dijeron, nosotros también podemos. Y yo empecé a escribir algo, me di cuenta de escribir una crónica que tenía como 16 páginas, que se llama Cuando no ganábamos nada. ¿Sí? Y era pensando en eso, en esa época, porque ahora que medallas olímpicas, no, eso cuando se acaban los Juegos Olímpicos, Trinidad y Tobago, un paisito así de grande, sí, con medallistas en todo lado de Colombia, nada. Bueno, en México, cuando nos gana Trinidad y Tobago, decimos que nos ganaron dos países juntos, entonces, con eso nos consolamos un poco. Ahora que hablamos de este amigo que tomaba muchos talleres, ¿no? Siempre platico con unos amigos que desconfía del músico que solo hable de música, desconfía del escritor que solo hable de literatura, porque realmente se vuelven personajes muy aburridos y muy creídos que son eso. Y yo tengo la intuición de que tú tampoco, o sea, para poder hacer las cosas que hacemos no hay que sentirse demasiado esa cosa. O sea, yo no digo que soy escritor, ni digo que soy músico, ni digo que me siento que soy una persona libre, con una voluntad de probar todo. Y hace unos años me tocó una cosa que debería ser vergonzoso contarla, pero a mí me da mucho gusto porque me llaman un día y me dicen, oye, alguien nos dijo que tú eras un gran ajedrecista y viene el maestro Gary Kasparov a México y va a tener una partida con 15 personas simultáneamente y pues queremos invitarte a la universidad a que vengas a esta partida. Y yo pensaba, bueno, yo no sé jugar ajedrez. ¿Quién te dijo que yo era el gran ajedrecista? No, nos han comentado, ¿no? Es evidente que por las cosas que haces que tú juegas ajedrez. Entonces dije, bueno, si fuera honesto tendría que decir, oiga, no, denle este espacio a alguien que sí vaya a disfrutar. Pero dije, mira, Kasparov de todas formas va a hacerle jaque mate a todos. O sea, ni siquiera muchas jugadas después de que me mate a mí. Y yo voy a tener la experiencia de tenerlo enfrente y verlo jugar. Y dije, por supuesto, vamos. Y fui y tuve a Kasparov enfrente de mí.
Y cuando me dijo jaque mate, yo sentí un orgasmo. Así como, no puede ser, me acaba de hacer jaque mate el maestro Kasparov. Si fuera yo una persona más seria, quizá más responsable y más honesta en ese sentido, pues hubiera dicho no, pero me hubiera perdido de una gran experiencia. Entonces, yo prefiero vivir con este espíritu como de veleta un poco, de si me llaman y me dicen que juego Kasparov, pues claro que voy a jugar con Kasparov, como chingados, ¿no? Pues sí. Un respiro a la carcajada. Monocordio, eso es en serio. Y es la música en serio. Y entonces, ¿quién es Fernando para Monocordio? Híjole, pues es un tipo un poco incómodo, porque en vez de dedicarse solo a hacer esa música, Monocordio es un proyecto musical pues muy poético, muy romántico, un poco cursi diría yo, y un poco filosófico también. Lo creé como un alter ego, porque yo de adolescente, como les cuento, pues escribía en periódicos, escribía de política y de deportes, y pues en el medio periodístico pues yo era conocido como un tipo que hablaba de política. Entonces, cuando me enteré que iban a ser mi primer hijo hace 17 años, yo estaba ya muy amargado, me sentía muy cínico, como que no, esto que nos pasa a los periodistas y a las personas que estamos en los medios, que vamos generando una especie de insensibilidad a la realidad. Nunca voy a olvidar a un jefe de redacción que dicen, oye, hubo 5 muertos en un accidente en Monterrey. Ah, si no son 20 muertos, no es nota, vete para allá. Ese es el nivel de insensibilidad al que llega uno, ¿no? Y entonces ya me perdí. Que apareció Monocordio cuando... Entonces cuando nació mi hijo, yo quería aprovechar ese amor y esa emoción que tenía como para dar una especie de reset en mi manera jodida de ya ver las cosas, y me subí en el tren de esta nueva vida y quise dejarle una especie de como testamento amoroso. Pero para poder hacer eso tenía que crear un personaje diferente a mí. Entonces Monocordio yo lo veo como otro ser que habita en mí, que de pronto en las noches se pone a hacer canciones de amor. Y lo curioso es que mucha gente que compra los discos de Monocordio y que va a los conciertos de Monocordio ignora que este mismo tipo es el mismo que escribe de política, o que sale en la tele conduciendo un programa, o que hace cabaret humorístico, ¿no? Y me gusta mucho porque gracias a ese alter ego y a ese personaje, pues mi música puede llegar a muchos países y se escucha en muchos lados, y ahora recibo regalías de centavitos de la gente que oye en YouTube y cosas así. Y me gusta, me conflictúa un poco, porque a veces quisiera ser Monocordio de tiempo completo, pero no puedo renunciar a ser un juglar, un payaso, y a reírme de mí mismo y a no tomarme en serio incluso cuando hago esas canciones de amor. Ven, a esto nos referimos con lo multifacético, desde el bolsillo hasta las preguntas más existenciales, y es quién termina siendo uno en medio de todos esos oficios. Si el público tiene una pregunta, será bienvenida en este momento, en este suerte de remate, y la parte que es más interesante. Bernardo, desde la tribuna. No, una pregunta tonta. ¿En cuántas jugadas te dio Fueron ¿Qué tanto duraste? 5 movimientos. No fui el primero al que eliminó. Eso me llena de orgullo. Yo creo que había otro impostor.